Buenos días. Mi nombre es María Teresa Blanque Robles, soy residente de tercer año de Medicina Interna y os vengo a presentar este caso con este título tan largo que me ha presentado bastante bien el compañero de secretaría. En fin, este es un poco el hilo conductor que vamos a seguir a lo largo de la sesión. Y bueno, como introducción, pues traigo esta frase de William Orler porque, si bien es cierto, la incertidumbre estuvo prácticamente presente durante todo el proceso de diagnóstico del paciente. Sin más dilación, nuestro paciente es un hombre de 65 años, sin alergia, un fumador bastante importante, de hasta 2 paquetes al día, de larga data. Además, reconoce consumo de tóxicos, es bebedor, consume además cocaína sin otros antecedentes de interés. El paciente acude a urgencias por un cuadro de disnea progresiva de 15 días de evolución, además de una pérdida de peso bastante significativa de unos 6 kilos en este periodo y un cuadro de 2 días de evolución de expectoración hemostoica. Y además nos reconoce que hace un mes tuvo contacto inhalado con ácido nítrico que empleó para desatascar una tubería. En la exploración física estaba estable hemodinámicamente, euneico, manteniendo buenas saturaciones con gafas nasales y, a excepción de la ocultación respiratoria, era todo bastante anodino. Sí que tenía crepitantes finos de predominio vivasal, pero que llegaban hasta campos medios. Entonces, bueno, ya con esta primera anamnesis y la exploración física ya se nos plantea un primer algoritmo de diagnóstico diferencial en el cual pues, hay que diferenciar entre lesiones de vía aérea, lesiones de parénquima, lesiones vasculares u otras causas que en el caso de este paciente pues ya nos había dicho que estaban presentes. Se solicita desde urgencia ya una primera batería de pruebas diagnósticas de cara a enfocar un poquito más el caso, un electro en el cual solo se ve una taquicardia sinusal a 105 sin otras alteraciones y una radiografía de tórax en la que sí que se ve un infiltrado reticulonodular presente de manera bilateral en ambos parénquimas pulmonares. A nivel analítico, pues sí que es verdad que destaca una anemia progresiva respecto al análisis previo, que tenía unas cifras de hemoglobina de 13, estábamos hablando ahora de una hemoglobina en 10,9, y además de una leucocitosis con neutrofilia y una elevación de restante fase aguda con procalcitonina negativa. La coagulación completamente sin alteración. A nivel de la gasometría arterial, pues sí que estaba realizada a nivel basal y sí que se vio una hipoxemia y un sistemático bastante anodino. Entonces, ante la presencia de un infiltrado intersticial de novo, pues sí que se estableció una batería diagnóstica microbiológica, se realizó un filanario, un antigenuria, un cultivo de esputo y un hemocultivo que fueron todos negativos. Entonces, ante la primera sospecha de que pudiese ser un sangrado agudo, se solicita un angio-TAC de tórax, que el radiólogo nos lo describe como un infiltrado alveolar, difuso bilateral y periférico de predominio en ambos lóbulos inferiores en relación con hemorragia alveolar como primer diagnóstico a considerar. Entonces, bueno, ya desde urgencia sí es verdad que se inició antibioterapia empírica con ceftriaxona, se nos comenta el caso y sí que se decide ingreso para ampliar el estudio etiológico de la hemorragia alveolar difusa, considerando en primera opción una enfermedad inmunológica subyacente, pero es verdad que sin perder de vista tanto el consumo de tóxicos como la inhalación del ácido nítrico. Entonces, al ingreso se mantiene la ceftriaxona prescrita desde urgencia y sí que se inician bolos de metilprednisolona de 250 miligramos durante 3 días. Entonces, bueno, a nivel analítico pues se amplía un poquito más la analítica, os traigo aquí parte de ella, por lo más interesante que sería el tema de la autoinmunidad, que vino completamente negativa, sin consumo de complemento, con los doble cadena, los MPO, MP3, todo completamente negativo. Se amplía un poquito más el despistaje microbiológico con todas las serologías negativas, se realiza un nuevo sistemático de bioquímica en orina, sin proteinuria ni otros hallazgos y ante la sospecha de hemorragia alveolar pues se realiza una fibrobroncoscopia que no objetiva ningún tipo de resto de sangrado ni lesiones. En la microbiología del broncoaspiral, la citología fueron completamente anodinas y ante esto pues sí que se realiza un lavado broncoalveolar en el que se vio un predominio de los neutrófilos con pocos macrófagos, la verdad bastante subjetivo de un infiltrado, de una inflamación alveolar aguda, pero sin ser patognomónica de nada. Entonces, bueno, el paciente presenta una mejoría inicial más que evidente al ingreso con los pulsos con corticoides y la ceftriaxona, pero si bien es cierto que a las
a los 2 días de suspender el tratamiento, el paciente presenta un deterioro brusco, vuelven a elevarse nuevamente los rastros de fase aguda, los leucocitos y comienza de nuevo con anemia. Entonces, de cara a abrir otra vez el algoritmo diagnóstico, solicitamos un body tag buscando un poco una neoplasia subyacente que nos pudiese justificar el cuadro de lo que le estaba ocurriendo al paciente, y sí que el radiólogo nos la describe como que persisten los infiltrados ya descritos en el angiotag previo en urgencia, y nos realiza un despistaje en el cual pues se ve que no había ningún tumor subyacente. Además de esto, solicitamos un ecocardio por ver si había una insuficiencia cardíaca aguda que nos pudiese justificar el cuadro actual, que en principio eh, no nos dio más información respecto al cuadro fundamental por el que ingresó el paciente, y sí que se realizó una biopsia transbronquial en la cual no se vio ningún dato de neoplasia. En este impasse, el paciente comienza con un síndrome febril de hasta 38 grados centígrados de temperatura durante 2 días sin un foco claro. Y sí que nos llamó la atención un recorte progresivo de la diuresis diaria, pasando de 900 a 150 a quedar el paciente en anuria. Entonces, bueno, volvemos a ampliar nuevamente el proceso diagnóstico, solicitamos una ecografía abdominal que no mostraba ningún tipo de alteraciones. Solicitamos de nuevo una microbiología, una PCR urocultivo que vinieron todos negativos, y repetimos nuevamente un control analítico en el cual pues sí que se ve que una agudización de nuevo de la anemia, una leucocitosis con neutrofilia, con elevación de la velocidad, también una elevación de la PCR y en este caso de la procalcitonina, y un fracaso renal agudo con un filtrado de 9, además de una cifra de creatinina pues, de 5 con 5, como podéis ver aquí. Entonces, bueno, en el sistemático pues sí que aparece un sedimento bastante activo con proteinuria, leucocituria y hematuria. Y ante el curso tan agresivo y la evolución que estaba teniendo el paciente, es verdad que a priori se sospechaba que el origen de lo que estaba ocurriendo era probablemente parte de la enfermedad que estábamos estudiando, pero al ser un paciente hospitalizado, pues sí que se inició antibioterapia empírica con linezolid y meropenem. Se solicitó de nuevo un estudio de autoinmunidad a los 10 días con 10 días de diferencia respecto al primero, un estudio de hematía dimórfico en orina, y se consultó con el servicio de nefrología, que por su parte inician hemodiálisis y programan biopsia renal. Y ahora sí que estaríamos ante el escenario de un síndrome pulmón-riñón. Entonces, bueno, si bien es cierto que se puso la antibioterapia, el paciente no mejoró significativamente durante el fin de semana y la analítica iba incluso empeorando. Entonces, bueno, sí que es verdad que aunque no teníamos autoinmunidad, sí que se sospechaba que el cuadro que podría estar detrás de todo esto pudiese ser una vasculitis ANCA negativa, y se decidió iniciar el tratamiento con 1 gramo de rituximab y 3 nuevos pulsos de metilprednisolona de 250 miligramos. Entonces, bueno, después de esto, pues el segundo estudio de anticuerpo antimembrana basal glomerular viene a títulos bajos, de 24, y sí que es verdad que se vuelve a repetir el estudio posteriormente y viene a títulos de ya más altos, de 250. Y además nos vienen ya los resultados de la biopsia, que sí que nos habla de una glomerulonefritis por anticuerpos IgE antimembrana basal glomerular con una inmunofluorescencia que ya sí que nos mostraba los depósitos lineales de IgG kappa y lambda. Entonces, bueno, este es un poquito el algoritmo diagnóstico que nos propone el tratado SER, y ya de la SEI ya sí que nos permitiría un poco hacer el diagnóstico de la enfermedad de Guttpactor. Entonces, en resumen, se le hizo al paciente un tratamiento de inducción durante el ingreso hospitalario. Recibió 6 dosis de metilprednisolona separadas en 2 veces, 3 y 3, como hemos estado comentando. Además de metilprednisolona, que se desescaló secuencialmente a vía oral y se fue de cara al alta con 40 miligramos. Recibió 2 dosis de ciclofosfamida separadas en 15 días, rituximab y sesiones de hemodiálisis y plasmaféresis. Se realizaron 10 sesiones durante el ingreso. Entonces, bueno, este caso nos da muchos aspectos a discutir. La verdad que el síndrome de Guttpactor es una enfermedad bastante rara. Lo más frecuente, el mayor porcentaje de los casos, es que ocurra una afectación renal y pulmonar simultánea, aunque si bien es cierto que hay un porcentaje no desdeñable que se puede dar únicamente afectación renal, y otro porcentaje aún un poquito menor, ¿no?, en el que solo hay afectación pulmonar. La manifestación clínica más frecuente suele ser la hemoptisis,
Y si bien es cierto que la serología inicialmente era negativa, en el Good Pasteur los anticuerpos antimembrana basal glomerular suelen ser fuertemente positivos desde el inicio. Entonces fue esto lo que Te nos queda un desorientó un minuto, poquito en el perdona. tema de... Sí, voy terminando. En el tema del diagnóstico y nos ayudó a considerar otros diagnósticos diferenciales. Entonces, bueno, si bien la presencia de estos anticuerpos es el hallazgo serológico más clásico, pero es verdad que hay un 10% de los casos en los cuales pueden ser seronegativos al inicio o debutar con una serología tardía y retrasarnos así en el diagnóstico. Entonces, bueno, lo que hemos comentado, que se suelen presentar de forma simultánea ambas características, afectación renal y pulmonar, y suele considerarse la broncoscopia diagnóstica, pero es verdad que no diagnóstica para la hemorragia alveolar, pero es verdad que no nos la descarta si está negativa, especialmente si hay corticoides de por medio, como es nuestro caso. Entonces, bueno, sí que está descrita que la exposición a tóxicos inhalados, como pudo ser el ácido nítrico en este caso, puede actuar como un primer golpe inmunológico, Perdona, explicando plausiblemente que se haya dado una primera fase pulmonar antes de perdona, positivizar María. los Se acaba el anticuerpos. tiempo, ¿eh? Em, Termina, por favor. Aquí en tratar, pues básicamente a la mayoría de los pacientes se recomienda el tratamiento con plasmaféresis e inmunosupresión. Bueno, aquí en cuanto al pronóstico, pues existen datos que nos apuntan hacia un mejor o peor pronóstico. Y en cuanto a las conclusiones, resumiendo muy brevemente, que la negatividad inicial no nos descarta de los anticuerpos antimembrana glomerular, no nos descarta la enfermedad, pero si bien puede corresponder a una fase precoz o a una seroconversión tardía. Así que nada, muchísimas gracias por la atención.